Antes de escribir tu guión de cortometraje, película o serie, hay un detalle que tenés que saber y que puede transformar tu trabajo de un guión medio amateur a una obra digna de Netflix. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, dirigí una serie, un documental, vendí 2 guiones a productoras y también hice infinidad de cortometrajes. Y si hay una cosa que me quedó clara durante todo este camino es que si uno quiere escribir guiones tradicionales, lo importante es nunca dejar nada librado al azar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la vida existen coincidencias y en el cine también, pero funcionan de otra manera. Todo lo que nosotros contamos que parece una coincidencia en una película o en un cortometraje o en una serie o en lo que sea, en una novela, tiene que de alguna manera haber sido sembrado antes al principio de la historia. Si un personaje se encuentra un lanzallamas en el garage de su casa, puede parecer una coincidencia, pero en realidad el guionista ya lo había sembrado bien al principio. O si alguien le avisa al protagonista de nuestra historia que en 1955 cayó un rayo sobre la torre del reloj y le da un papel que le cuenta toda la historia, quizás no sea solamente porque el guionista lo quiso poner ahí, sino porque va a tener una repercusión más adelante en la trama. Estos objetos que a un personaje se le presentan al principio de la historia y que más adelante los termina usando, se conocen en la teoría narrativa como armas de Chekhov. Y para mí es lo primero que tenemos que revisar cuando escribimos nuestros guiones o cuando los estamos corrigiendo. A ver, ¿qué es un arma de Chekhov o quién es Chekhov para empezar, no? El término arma de Chekhov se le atribuye al dramaturgo y escritor Anton Chekhov y que dice lo siguiente. Existen variaciones sobre esta frase, yo les voy a contar la que aparece en Wikipedia. Elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia. Si dijiste en el primer capítulo que había un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercero este debe ser descolgado inevitablemente. Si no va a ser disparado, no debería haber sido puesto ahí. Básicamente es que si vos vas a sembrar algo al principio de tu historia, aunque sea insignificante, tarde o temprano lo tenés que usar, lo tenés que cosechar. De la misma forma que si te gusta este video, en algún momento tenés que ponerle like o suscribirte al canal. Bueno, los ejemplos de armas de Chekhov en objetos son los más fáciles de entender, ¿sí? Ya les mencioné recién el lanzallamas en Once Upon a Time in Hollywood y también el papel de la torre del reloj en Volver a lo Futuro. Los dos son objetos que al principio no llaman demasiado la atención, pero que terminan siendo un presagio y que terminan siendo utilizados por los protagonistas para hacer avanzar la trama. En el caso de Volver al Futuro, es a través de ese papel que el Doc y Marty descubren que tienen una forma y una oportunidad para viajar al futuro a 1985. Y cuidado, no confundir este tipo de objetos en narrativa con lo que es un MacGuffin, ¿sí? Que es un objeto que se utiliza como excusa para hacer avanzar la trama. Este concepto lo explico en detalle en mi curso de guión cinematográfico, pero si tienen ganas un día le podemos dedicar un video aparte, déjenmelo ahí en los comentarios. Si bien el concepto de arma de Chekhov suele utilizarse para objetos que se siembran al principio de una historia y más adelante uno de los personajes los termina usando, se terminan cosechando esos objetos que plantamos, lo mismo se podría hacer con los diálogos, ¿sí? Un diálogo que dice el personaje al principio de la historia puede parecer irrelevante, no llamar demasiado la atención, pero puede tener un peso enorme más adelante en la historia, ¿no? Es sembrar y cosechar. Por ejemplo, en la película Los sospechosos de siempre, el personaje de Kevin Spacey dice que la mayor astucia del demonio fue hacerle creer al mundo que no existe. Y esa frase parece medio mundana al principio de la historia, pero si ya vieron la película, no les voy a spoilear nada, sobre el final este texto se vuelve particularmente importante. Pero si hay un director y guionista que es un genio utilizando el arma de Chekhov, que es un maestro de sembrar y cosechar, ese es Robert Zemeckis. En mi curso de guión cinematográfico lo estudiamos a fondo porque en sus películas todo, absolutamente todo encaja con todo. Tanto Quién engañó a Roger Rabbit como Volver al Futuro son dos obras maestras, pero además son un ejemplo de relojería narrativa increíble en donde cada personaje, cada objeto y cada diálogo se siembra para luego ser cosechado más adelante. Es impresionante. Si R.K. Maroon lo molesta a Eddie con una tinta invisible es porque eso va a ser importante. Si Roger toma un trago de alcohol y provoca un caos en el estudio no es para hacer algo cómico, sino porque eso después los va a ayudar a escapar más adelante. Pero es que hasta este martillo que aparece en la escena del crimen y que los policías lo usan como si nada, después va a ser importante para que Eddie lo utilice durante el clímax de la película. Nada está librado al azar en esta película. Todo lo que parece una coincidencia en realidad fue algo que al principio fue sembrado por el director y por el guionista y luego fue cosechado. Para mí Robert Zemeckis es un genio por donde se lo mire, pero en estas dos películas no solamente demuestra su genialidad como director, sino también de que narrativamente el tipo sabe. Si esto diferencia un guión tradicional normal de algo que ya es una obra maestra. Y por cierto, si este tipo de videos te inspiran a escribir tus propias historias, no puedo dejar de recomendarte mi curso de guión cinematográfico definitivo. No solamente tiene las mejores reseñas de usuarios de todo internet, sino que además ya ayudó a miles de usuarios
por todo el mundo. En 13 horas de clase nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución, además de contar mi experiencia personal escribiendo para series de plataforma de streaming o para cortometrajes con mis amigos. Y si sos suscriptor de este canal, aprovecha ahora y utiliza el código NAO30 porque los primeros 100 que lo usan tienen un 30% de descuento. Bueno, ya aprendimos la importancia del arma de Chekhov en un guión y lo importante que es sembrar y cosechar cosas en nuestros guiones. Ahora, también podemos usar esto para jugar con las expectativas del espectador y mostrarle algo que puede parecer importante para la trama, pero que en realidad es solamente una distracción. Y acá es donde entran en juego las pistas falsas. Las pistas falsas son una herramienta narrativa que se usa especialmente en el policial y en el misterio, y es básicamente lo mismo que el arma de Chekhov, pero en vez de que sea algo relevante en la historia, en realidad es una distracción, es algo para que el espectador piense que va a ir por un lado, pero en realidad la historia termina yendo para el otro. En la literatura, Agatha Christie tuvo que aprender a la fuerza a utilizar las pistas falsas con una maestría total. ¿Por qué? Porque ella escribía novelas de misterio y cuando se empezó a ser conocida, sus lectores querían resolver el misterio antes de que lo resuelvan los protagonistas. Entonces, la única forma que tenía ella de evitar esto era plantando pistas que podían llegar a ser importantes, pero al final resultaban ser solamente una distracción. En cine, una película relativamente actual que hace esto para mí espectacularmente bien es Knives Out. Yo les recomiendo que vean esa película porque hay pistas falsas todo el tiempo y los plot twists de hecho de esa película son básicamente que lo que pensábamos que era una forma terminaba siendo completamente de otra y nos vive distrayendo de lo que realmente le tenemos que prestar atención. Es buenísima Knives Out, no me lo discutan, es buenísima. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto que aprendimos a nuestros guiones? Muchas veces este tipo de objetos, este tipo de armas de Chekhov, no las descubrimos en el primer borrador, sino que las trabajamos durante la revisión o durante la reescritura. En ese momento podríamos sentar a revisar qué objetos nosotros presentamos al principio de la historia y si esos objetos realmente sirven a algo en la trama más adelante o se terminan utilizando. Y si no se terminan utilizando, si estamos prometiendo algo que después no cumplimos, bueno, quizás sea mejor eliminarlo, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Yo nunca me voy a olvidar de un cortometraje que vi en un festival de cine que arrancaba de una forma impecable. El primer plano era un señor sentado así como estoy sentado yo, viendo en una mano un cuchillo y en la otra mano tenía un fajo de billetes. Y el tipo estaba desesperado mirando las dos y después deja los billetes en la mesa y se va con el cuchillo. Un plano súper impactante que te genera una expectativa total, ¿no? ¿Para qué se llevó el cuchillo? ¿Lo va a terminar usando? ¿Lo acaba de usar y se acaba de robar el dinero? ¿Qué pasó en ese momento? Y con solamente ese plano, el corto me tenía ya enganchadísimo, pero a medida que fue avanzando la historia, en ningún momento vuelve a aparecer ni el cuchillo ni los billetes. Y yo me pregunté durante todo el cortometraje para qué hicieron ese plano tan impactante. Me prometieron algo que después no me cumplieron nunca. Y bueno, está bien, es cine europeo, puede ser que el director lo hizo para esto, para revertir mis expectativas y para incomodarme como espectador y para que me quede pensando todo durante meses y años en ese cortometraje y que lo nombre acá en un video de YouTube. Sí, gente, estaba todo fríamente calculado, pero ahora, si ustedes no son ese director o quieren hacer un cine más tradicional, pueden revisar en su guión si de repente encuentran objetos que aparecen así de la nada, ¿no? Y que capaz los pueden introducir un poco más al principio para que tenga un poco más de sentido su aparición. Por ejemplo, volvemos al arma de Chekhov en su estado absoluto. Si un personaje saca un arma del armario de su departamento durante el clímax de la película, quizás podemos fijarnos si al principio del guión ese personaje puede ver el arma que está en su armario o la podemos presentar de alguna manera. No se olviden que en el cine todo lo que parece una coincidencia en realidad te están mintiendo. Es algo que fue fríamente calculado. Así que hay que sembrar y cosechar. Les voy a dar un ejemplo personal que sucedió cuando escribíamos el clímax del capítulo 2 de mi serie Hay algo en el bosque con Javier Ruescas. En ese capítulo, bueno, les voy a dar spoilers porque es el clímax del episodio, así que si no lo vieron, está en Disney Plus, la pueden ver ahora mismo. En el capítulo 2 no sabíamos muy bien cómo llegar al clímax. Sabíamos que Claritita, el personaje villano de ese episodio, tenía que morir, pero no sabíamos muy bien cómo. No queríamos que ni Markel ni la mandrágora la mataran porque ninguno de los dos era un asesino y ninguno de los dos podría hacerle eso al villano, así que tendríamos que encontrar otra vuelta. Terminamos decidiendo que una cabeza de un ciervo gigante le cayera en la cabeza y bueno, la liquidada. Entonces ahí ya teníamos activada
del arma de Chekhov, la habíamos disparado el arma, por así decirlo. Pero Javi, que escribe muchos más guiones que yo, me dijo, bueno, esto que cosechamos ahora hay que sembrarlo. Entonces tuvimos que volver en la reescritura al principio del episodio y colocar esa cabeza de ciervo en algún lugar de la sala y mostrar que estaba floja para que después esa promesa que nosotros hacemos al principio se cumpla al final y quede todo un poco más justificado. Así que ya saben, si terminaron su guión y lo están corrigiendo, pueden revisar si aquellos objetos o diálogos que sembraron al principio de la historia los terminan cosechando más adelante o si quizás sea mejor eliminarlos. De la misma forma, si ustedes muestran un objeto aleatoriamente al final de su historia, pueden buscar si hay alguna forma de introducirlo al principio para que ya quede más justificada su presencia. Y por favor no prometan algo que después no cumplen, como este europeo que me hizo el plano del cuchillo y los billetes, que todavía quiero saber qué pasó con esos cuchillos y unos billetes. Pasaron 3 años desde que vi ese cortometraje y todavía no lo sé. Espero que esto les haya servido. Saben que este tema y muchos más los tratamos en detalle en el curso de guión cinematográfico. Tienen la información ahí abajo en la descripción. Y no se olviden que los primeros 100 que usan el código NAO30 tienen un 30% de descuento al finalizar su compra.